Escalofriante invierno, 2 horas de historias reales malditas y siniestras que fueron reveladas. La noche era densa, como un manto oscuro que envolvía la quebrada academia. La fría brisa invernal se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que cada esquina del viejo edificio temblara de manera inquietante. César, un padre soltero y guardia de seguridad, se acomodó en su silla, apretando los puños mientras observaba las sombras danzar en las paredes desconchadas. Desde que había tomado este trabajo en la colonia olvidada, la rutina monótona se había convertido en su única compañía, hasta que esta noche se encendieron las alarmas en su mente. Poco a poco, las sombras que antes le parecían simples ilusiones comenzaron a cobrar vida. Unos murmullos suaves, casi imperceptibles, parecían filtrarse de las paredes, llenando el ambiente de una vibrante inquietud. César se estremeció, su corazón golpeando en su pecho. Solo son ecos, se repetía, tratando de ahogar el pánico que amenazaba con desbordarse. Pero una profunda sensación de que algo siniestro acechaba en la noche le erizaba la piel. Algo oscuro y olvidado que la comunidad prefería ignorar. Mientras su mente divagaba, su celular vibró, rompiendo la tensión. Eran mensajes de Valentina, su pequeña hija. Sin embargo, al revisar la pantalla, el brillo de su rostro se apagó. Mensajes de un usuario anónimo se desplegaban ante él, conteniendo detalles inquietantes sobre sus vidas. «Te veo», decía uno de ellos. El nudo en su estómago creció, la única protección que tenía en este mundo era su hija y ahora estaba siendo acechada, en su propia casa. Las calles estaban desiertas, y la inseguridad social mantenía a César alerta. Sabía que el peligro estaba al acecho, al igual que muchos vecinos lo sentían, pero la corrupción de la policía los mantenía con miedo en la garganta. César sabía que su único refugio era Valentina, pero incluso él comenzaba a sospechar de la gente de su alrededor, amigos que podían ser enemigos. «No puede ser», murmuró, mientras un sudor frío le caía por la frente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Desesperado por proteger a su hija, César comenzó a investigar. Las historias de desaparecidos circulaban entre susurros en la comunidad, relatos de almas atrapadas que alguna vez habían cruzado por el viejo colegio, y sus nombres daban escalofríos a raudales. Con cada encuentro con sus vecinos, el aire se volvía más espeso, más inquietante. Cada gesto amable ahora parecía encubrir un horror oculto en la penumbra. Cuando se armó de valor para confrontar al hombre amable de la esquina, la tensión se volvió palpable. César podía sentir su aliento pesado, la mirada astuta que le decía que enfrentaba a algo más grande que él mismo. «¿Has visto algo extraño últimamente?», preguntó, su voz casi ahogada en el aire helado. Pero las respuestas no llegaron, solo un silencio escalofriante que hablaba más que 1000 palabras. Sintiendo que el tiempo se agotaba, César decidió que debía regresar al colegio. Al abrir la puerta, un grito desgarrador resonó en su memoria: «Sé lo que hiciste». Sus manos temblaron mientras el eco de las amenazas convertía el corazón en hielo. Porque en esa oscuridad no solo había sombras externas, sino también una perturbadora conexión con su propio pasado, uno que podría destruir todo lo que ha intentado proteger. ¿Podría César descubrir la verdad antes de que el invierno se convirtiera en su peor pesadilla? La puerta chirrió al abrirse, como si las mismas bisagras temieran lo que César iba a encontrar. Se adentró en el oscuro pasillo del colegio, el aire denso y frío parecía apretarle el pecho. Todos los recuerdos se agolpaban en su mente, risas de niños, voces llenas de esperanza, un pasado que ahora lucía borroso y lleno de sombras. Su corazón palpitaba con fuerza, cada paso resonando en la soledad inquietante del edificio. Avanzó hacia la sala de usos múltiples, donde ahora se sentía más vulnerable que nunca. La luz de su linterna apenas iluminaba, y de repente, un ruido lo hizo detenerse. Era un susurro, bajo pero claro, recorriendo el espacio. «César, ven aquí». Su nombre, pronunciado con un tono casi seductor, lo paralizó. La voz parecía provenir de las paredes mismas, sus ecos danzando en el aire espeso como humo.
¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando con un eco que retumbó en su cerebro. No había respuesta, solo el silencio blanco del frío invernal. Dando un paso atrás, recordó las advertencias que había escuchado. Los desaparecidos. Las almas que, por un motivo u otro, no habían podido seguir adelante y que ahora acechaban entre las sombras. César respiró hondo y decidió seguir el eco de esa voz. Caminando lentamente, llegó ante lo que antes había sido la sala de aula más grande. Las ventanas estaban cubiertas de tela de araña y la madera olía a humedad. De repente, su mirada se detuvo en un viejo escritorio en la esquina. Algo brillaba débilmente, un amuleto desgastado que pareció atrapar toda su atención. Al acercarse, un frío penetrante le recorrió la espalda. Al recogerlo con manos temblorosas, sintió un estremecimiento. Una visión fugaz apareció ante sus ojos, un grupo de niños riendo, jugando. Pero esa alegría se transformó rápidamente en caos. Los rostros de los niños se distorsionaron con miedo, gritos apagados, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Desorientado, César se cayó al suelo, el amuleto aún entre sus manos. Justo en ese momento, el susurro volvió a resonar, esta vez más fuerte, más insistente. César, lo que hiciste vuelve a ti. Lo que escondiste no permanecerá en la oscuridad por siempre. El pánico se apoderó de él. ¿Qué hice?, se preguntó, mientras su mente luchaba por recordar. El aire se volvía más gélido, y el ambiente se cargaba de una energía oscura que parecía invadir su ser. Entonces, una sombra emergió de la penumbra, tomando forma tras él. César sintió un aliento helado en su nuca, y la voz susurrante transformándose en un grito ensordecedor. «Nunca pudiste escapar de lo que hiciste». Girando bruscamente, su linterna iluminó el rostro espectral de un niño, con ojos vacíos y una expresión de profunda tristeza. César retrocedió, aterrorizado. «No. Esto no puede ser real», balbuceó, tratando de aferrarse a la lógica, pero en su interior sabía que solo era el principio de su pesadilla. La sombra del niño se desvaneció, dejando a César temblando en medio de la sala. Su celular vibró nuevamente, rompiendo la desgarradora atmósfera, pero al mirarlo, el horror se multiplicó. Había un nuevo mensaje: voy por ella. Solo tú puedes detenerlo. Una lágrima de sudor frío corrió por su frente. La incertidumbre abrumadora lo consumía. Tenía que encontrar a Valentina, pero ¿qué caminos lo llevarían a ella sin perderse a sí mismo en el proceso? César sabía que algo lo observaba, y su mente comenzó a tejer los hilos de una verdad aterradora. Antes de poder reaccionar, la puerta del aula se cerró de golpe, sumiéndolo en una oscuridad aún más profunda. La desesperación y el terror lo envolvían, pero en el fondo de su ser, una pregunta clamaba por respuesta: ¿qué secretos escondía ese pasado que lo unía a aquel antiguo lugar? César se sintió atrapado en un oscuro laberinto de recuerdos y emociones, el golpe de la puerta resonando en su pecho como un eco funeral. La oscuridad lo abrazaba con manos frías, y su linterna temblaba al compás de su miedo. Debo salir de aquí, pensó, pero los antiguos recuerdos le exigían atención, como una voz ahogada que pedía ser escuchada. Con el amuleto en su mano, un ardor helado comenzó a extenderse desde el objeto, fluctuando como si tuviera vida propia. César se fijó en él, símbolos extraños estaban grabados, pareciendo moverse bajo la luz titilante. Decidió que antes de buscar una salida, necesitaba respuestas. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo el peso de las miradas invisibles que lo observaban desde las sombras. El susurro volvió a su mente, las palabras repitiéndose en un ciclo perturbador. «César, ven aquí». «¿A dónde?», pensó, sintiéndose cada vez más desesperado. La única salida parecía ser hacia el fondo de la oscuridad. Con un nudo en el estómago, encaminó sus pasos hacia el vestíbulo, un lugar donde los ecos de risas aún resonaban en su memoria. Las paredes del colegio parecían cerrarse, y cada paso que daba resonaba como un latido, urgiendo a su control. En el vestíbulo, se encontró rodeado de fotografías antiguas de actividades escolares. Sonrisas congeladas en el tiempo lo observaban, pero las imágenes comenzaron a transformarse. Las sonrisas se torcieron en muecas de terror, los ojos, vacíos y llenos de desesperación. «¿Qué les pasó?», preguntó en voz alta, sintiendo que al hacerlo, rompía un silencio sagrado, uno cargado de secretos inconfesables. Fue entonces cuando notó algo, un pequeño retrato al lado de un grupo de estudiantes.
No podía ser, era Valentina. Su rostro iluminado por una risa sincera, desbordante de alegría. Pero en el fondo de esa alegría, destacó algo inquietante, un niño al fondo, con una mirada oscura que parecía seguirlo. El aire se volvió espeso. De repente, un ventilador se encendió ruidosamente, y César sintió un golpe de frío recorrer su columna. Esto es un juego, reflexionó con un nudo en la garganta. Se dio la vuelta, y la sombra del niño que había visto antes apareció nuevamente, más definida esta vez. Estaba frente a él, con lágrimas de sangre que corrían por su rostro pálido. «Detente, no puedes hacer esto», susurró el niño, pero su voz no era la de un infante. Era profunda, como si pronunciara palabras de un tiempo olvidado. César, paralizado, no entendía. «¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se supone que debo detener?». En respuesta, el niño extendió una mano hacia él. De la nada, el sonido de risas infantiles llenó la sala, pero no las risas que recordaba. Eran risas malignas, burlonas, impregnadas de un ecosistema de terror que hacía arder su piel. Las paredes comenzaron a temblar, como si el colegio estuviera vivo, queriendo tragarse sus secretos. César se sintió empujando hacia atrás, incapaz de dejar de prestar atención a la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Antes de que pudiera pensar, una puerta al lado del vestíbulo se abrió de golpe. Una figura encapuchada lo miraba desde la oscuridad, la respiración pesada y profunda llenando el espacio. «César. Ven». «Ella te espera», gritó la figura, mientras la risa se intensificaba, un coro siniestro que parecía venir de todas partes. Sin poder resistir más, César dio un paso hacia la figura, sintiendo que algo lo arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. En su mente, un grito surgió, una advertencia visceral que reverberó en cada rincón de su ser: «No bajes la guardia». Pero la atracción de la figura era demasiado fuerte. Todo en su interior clamaba por descubrir la verdad, por encontrar a Valentina. El pasillo que se extendía delante de él era una invitación, pero al mismo tiempo, una trampa mortal. En ese instante, una imagen aterradora cruzó su mente: Valentina, corriendo con miedo en sus ojos, gritando su nombre. La tensión lo invadió, sabiendo que su búsqueda apenas empezaba, que cada paso lo acercaba a un destino del que tal vez no podría regresar. La figura encapuchada sonrió, revelando una sonrisa torcida que parecía burlarse de él. «Así que, César, ¿estás listo para enfrentar lo que has escondido?». Sin poder evitarlo, sintió que su corazón se detenía. Regalando al colegio su oscuro secreto, se dio cuenta de que aquello que había ocultado por tanto tiempo iba a salir a la luz, y no podría escapar tan fácilmente. Y así, ante esa revelación, el eco de un llanto lejano resonó, un lamento desgarrador que clamaba por ayuda. La historia de César estaba a punto de cobrar vida, pero una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué precio iba a pagar por esa verdad? César avanzó hacia la figura encapuchada, el frío mordía su piel con cada paso. Era como si el tiempo se detuviera, el eco de su propia respiración resonaba en sus oídos, ahogando los gritos y risas que parecían surgir de la nada. «Valentina», murmuró, sintiendo su voz apagarse en la penumbra. La figura dio un paso hacia adelante, levantando la capa con un gesto que parecía invitador, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que sus ojos brillaban, como dos agujeros en un abismo. «Ella está más cerca de lo que crees», dijo con un tono que helaba la sangre. César sintió un impulso de huir, pero su cuerpo se negaba a obedecer. La intriga por descubrir la verdad lo mantenía al borde, atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de saber. «¿Dónde está ella?», preguntó con un hilo de voz, cada palabra resonando como un disparo en la oscuridad. «Todo a su alrededor, y dentro de ti», respondió la figura, gesticulando hacia las paredes desgastadas que parecían contener más historias de las que César podía imaginar. De pronto, las luces comenzaron a titilar, y un escalofrío recorrió su columna. Las sombras se movían, dibujando figuras que danzaban en el límite de su visión, recordándole a los niños de las viejas fotografías. Un sonido sordo, como un golpe en la puerta de su mente, lo hizo tambalear. No recuerdo», murmuró, tomando un paso hacia atrás, cuando de pronto, el suelo comenzó a vibrar, como si algo debajo de él despertara de un profundo letargo. César miró hacia la figura, buscando respuestas, pero su rostro estaba oculto en la penumbra. De repente, una serie de ecos, como susurros antiguos, chocaron por toda la sala.
No olvides, repetían, resonando como un mantra aterrador en su mente. ¿Qué debía recordar? El niño del retrato apareció ante él, dibujándose de la sombra, su rostro enrojecido por las lágrimas que aún brotaban. César. Ayúdame, suplicó, pero comenzó a desvanecerse, como un sueño cruel que se escapa al despertar. Desesperado, César corrió hacia donde había estado, pero solo encontró un papel arrugado, como un mapa desgastado por el tiempo. En él, garabatos ilegibles, y al centro, un símbolo que coincidía con el amuleto en su mano. Un sudor frío emergió de su frente y se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué significa esto? Sintió que la desesperación lo invadía. La figura encapuchada volvió a hablar, su voz resonando como un eco distorsionado. Las respuestas están en el pasado, César. Cada lágrima que derramaste, cada secreto que guardaste, trae consigo un precio. Si deseas salvarla, debes recordar lo que temes. La oscuridad se espesó, y las visiones comenzaron a girar en su mente. Imágenes de risas, juegos en el patio, y una figura imponente que lo arrastraba hacia un rincón oscuro del colegio. Valentina, susurró César, recordando cómo una sombra aterradora había invadido su infancia. La culpa, como un peso insoportable, lo apretaba contra el suelo. De repente, el ambiente cambió. El aire se volvió helado, y el eco de un grito lejano reverberó en sus oídos. Las risas ahora eran burlonas, llenas de la desesperación de aquellos que habían sido atrapados en este lugar. César sintió que el suelo temblaba con fuerza, como si el viejo colegio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de los secretos acumulados. César, llamó la figura, gesticulando hacia el fondo del pasillo que se oscurecía. No hay tiempo. Ve ya. Sin pensar, se lanzó hacia el pasillo, sintiendo que algo lo perseguía. Las risas se convirtieron en gritos, y el aire olía a miedo y desesperación. Valentina, estoy viniendo por ti, gritó, mientras la oscuridad lo abrazaba con cada paso, como si el mismo colegio intentara retenerlo. En su mente, un último susurro resonó, una voz familiar que decía, no te olvides de mí. Pero en ese momento, mientras corría hacia lo desconocido, céfiro de terror le atravesó el alma, ¿qué verdad revelaría al final? La figura encapuchada sonrió en la distancia, sus ojos brillando con malicia. Esto es solo el comienzo, César. ¿Qué aventura de horror le esperaba a César en este laberinto de secretos? La pregunta latía en el aire, como un grito que parecía provenir de lo más profundo del alma del colegio. El pasillo se estrechaba, como si las paredes estuvieran convirtiéndose en un laberinto, y César apenas podía mantener la calma. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo quisiera devorarlo, pero no podía detenerse. Tenía que encontrar a Valentina. Tenía que desentrañar los misterios que lo perseguían. Las luces titilaban aún más intensamente, lanzando sombras errantes que parecían burlarse de su desesperación. No te olvides de mí. Resonaba en su mente como un eco perturbador. ¿Qué significaba eso? Las palabras de la figura encapuchada volvían a su mente, las respuestas están en el pasado. César se detuvo súbitamente, una imagen nítida surgió en su mente. Una tarde, él y Valentina habían estado jugando a las escondidas en el viejo colegio. Ella se había escondido en un armario dentro de aquel mismo pasillo. ¿Era posible que algo relacionado con ese momento estuviera conectado con lo que estaba ocurriendo ahora? La idea lo atormentaba, pero no podía permitir que el miedo lo controlara. Debía seguir adelante. Desesperado, regresó al armario que había buscado junto a Valentina. Era una puerta de madera oscura, sus bisagras chirriaban. Se acercó, y mientras la abría, una ráfaga de aire helado lo golpeó en el rostro, mezcla de sombras y susurros que parecían emerger de la profundidad del armario. César introdujo la mano, palpando lo que parecía ser un pedazo de papel. Cuando lo sacó, la hoja estaba cubierta de pintura, pero las letras eran reconocibles, nadie escapa del pasado. Un sudor frío le recorrió la frente. Esta vez no podía ignorar las advertencias. Huyó del armario, decidido a no dejarse atrapar por su propia historia. Sin embargo, cuando dio la vuelta, se dio cuenta de que el pasillo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, rostros retorcidos en agonía, manos que parecían salir de la madera, y en el centro, un ojo gigante que lo seguía a donde fuese.
La risa burlona de los niños resonaba más fuerte, un coro macabro que le helaba la sangre. Valentina, susurró, sintiendo que su voz se perdía en el eco monstruoso del lugar. A cada paso que daba, el temor se apoderaba de él. Era como si la oscuridad misma estuviera al acecho, esperando el momento perfecto para devorarlo. Con un impulso repentino, siguió avanzando, buscando cualquier pista que lo acercara a ella. De repente, vislumbró una puerta entreabierta al final del corredor. Una luz tenue emanaba de su interior, un contraste inquietante con la oscuridad alrededor. ¿Debo entrar?, se cuestionó. Pero en su interior, sabía que no había otra opción. La imagen de Valentina rogándole por ayuda regresaba nuevamente a su mente. Entró decidido, y lo que encontró lo sacudió. Era un aula, pero estaba abandonada. El aire olía a moho y polvo. Los pupitres estaban desordenados, pero lo más inquietante eran las paredes, cubiertas con tablas que parecían latir. De la madera salían susurros, que le hablaban en un idioma imposible de entender. Sin embargo, el eco de un nombre se repetía: César César. A medida que se acercaba a la pizarra, sintió un frío glacial. En su superficie, se vislumbró un mensaje que se escribía con una letra temblorosa: recuerda el secreto. César sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había escondido un secreto desde su infancia, algo oscuro que había sepultado bajo la superficie de su mente. El miedo de volver a enfrentarlo le hizo dudar un instante. Un sonido detrás de él hizo que sus instintos de supervivencia se activaran. Se dio vuelta de golpe y allí, en la penumbra, vio la figura encapuchada nuevamente. «Has llegado muy lejos, César», murmuró, su voz como un susurro en el viento. «Pero no has hecho más que rasguñar la superficie de lo que eres». En ese instante, César supo que el tiempo se le estaba acabando. ¿Qué verdad lo esperaba? El eco dulcemente aterrador de su infancia retumbaba en sus oídos. Sin más opciones, se preguntó si tendría la fuerza para enfrentar su pasado. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y lo que parecía una calma momentánea se transformó en un vendaval de gritos ensordecedores. ¿Qué es lo que temes, César? Desesperado y confundido, retrocedió hacia la puerta, pero el sonido de un escalofrío le hizo detenerse. La figura encapuchada sonrió, y con un gesto, los susurros se intensificaron, llevándolo a una verdad que ya había intentado olvidar. ¿Estás listo para descubrir lo que escondiste?, le lanzó, antes de que la oscuridad lo envolviera de nuevo. ¿Estaba César realmente preparado para enfrentar su terrible secreto, o la oscuridad lo consumiría antes de que pudiera descubrir la verdad sobre Valentina? La pregunta resonaba, temblando en el aire, mientras su corazón golpeaba en su pecho como un tambor atormentado. El aula se sumió en un silencio pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. César sintió que su mente se retorcía ante las revelaciones inminentes. La figura encapuchada se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. «Te he estado esperando», dijo con un tono burlón, haciendo que César se preguntara quién realmente era. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, danzando violentamente y rozándole la piel. «Recuerda el secreto», resonaba en su cabeza, cada palabra como un martillo golpeando una campana. César se tomó un momento, intentando recordar, intentando aferrar cualquier fragmento de su infancia que pudiera iluminar el oscuro laberinto de su mente. De repente, una imagen dolorosa emergió, como un destello en la penumbra, una risa compartida, una tarde de verano jugando cerca de un lago. Valentina, su mejor amiga, riendo mientras chapoteaba en el agua, se desvanecía justo al borde de su memoria. Pero también estaba allí el grito desgarrador que había resonado en su mente desde entonces, un sonido que nunca debería haber salido de la boca de un niño. «¡Ayuda!», gritó César, más para sí mismo que para la figura. En ese instante, se dio cuenta de que el horror se había hecho parte de él, un recuerdo que anhelaba escapar. «Todo fue mi culpa», murmuró, angustiado. La figura encapuchada se inclinó hacia él, como si le leyera la mente. «¿Lo entiendes ahora?», susurró, su voz un hilo gélido en el aire. «Estabas ahí, y no hiciste nada. ¿Es realmente la oscuridad o era tú quien estaba esperando?». Un torrente de incertezas lo asaltó. César sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y por un instante, cuestionó su propia naturaleza. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que había hecho? Los susurros se intensificaron,
transformándose en un coro de voces que resonaban en sus oídos. César. César, no lo olvides. Sin poder soportarlo más, cerró los ojos con fuerza y gritó, basta. No quiero recordar. Cuando los abrió de nuevo, se encontró en un lugar diferente. El aula había desaparecido, reemplazada por una habitación amplia y desordenada. Paredes cubiertas de fotos viejas atesoraban caras conocidas, Valentina sonriendo, sus amigos, todos felices. Pero, al mirar más de cerca, notó que las sonrisas estaban distorsionadas, cada imagen cargando un peso que lo oprimía. De repente, una sombra se movió en el rincón de la habitación. César sintió su corazón latir con fuerza. La figura encapuchada había regresado, esta vez más cerca, pues su aliento podía sentirse en su espalda. «¿Acaso creíste que habías escapado?», dijo, paladeando cada palabra. «El pasado nunca se olvida». César dio un paso atrás, pero el espacio se volvió cada vez más pequeño, las imágenes en las paredes cambiando, crispándose hasta transformarse en caras deformadas que lo acusaban, siluetas de aquellos a quienes había perdido. «No puedo más», gritó, deseando romper el ciclo. Al dar un giro, el espejo en la habitación captó su atención. Cuando se acercó, esperó ver su reflejo, pero lo que vio fue horroroso. En lugar de su rostro, solo había oscuridad, una boca abierta que parecía gritar, pero sin sonido. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. La figura encapuchada sonreía, sus ojos destilando una maldad antinatural. «Bienvenido al verdadero juicio, César. Todo está a punto de comenzar», murmuró. Con cada palabra, la habitación se desvanecía, las luces comenzaron a titilar nuevamente, y un terror abrumador lo envolvió. César sintió que caía, como si fuera absorbido por las mismas paredes, y en su mente sabía que había una elección que hacer. Pelear, o dejarlo ir todo de una vez. El dilema lo invadió mientras la oscuridad lo exigía con fuerza, esperando su respuesta. La figura encapuchada guardaba su decisión, y el tiempo se desvanecía como su voluntad de luchar. Al final, la única pregunta que resonaba era, ¿realmente podría afrontar lo que había escondido tan celosamente, o dejaría que lo que había hecho lo consumiera por completo? César sintió que caía. La oscuridad lo envolvía como un manto pesado, absorbiendo su grito, arrebatarlo de lo real. Las paredes se desdibujaban, las sombras susurraban, y los ecos del pasado retumbaban en su mente. No podía permitir que la oscuridad lo consumiera. Si la figura encapuchada tenía razón, debía aferrarse a su verdad, por más dolorosa que fuera. «¿Qué quieres de mí?», preguntó César, su voz un hilo entre el silencio abrumador. La figura ladeó la cabeza, el silencio asentía a su alrededor. «Saber lo que has olvidado. Lo que has escondido bajo capas de culpa y miedo. ¿Es hora de liberarte, César?». La voz resonó, como un canto ominoso. Con un esfuerzo, se plantó firme, sintiendo la intensidad de sus latidos, la adrenalina crispando sus nervios. La figura se acercó, cada paso sonaba como un crujido en la noche. Su pecho se apretó mientras una imagen de Valentina se proyectaba en su mente, su risa, su alegría, de repente un eco de la tarde en el lago. Pero luego, la risa se torcía en gritos, y el recuerdo del agua oscura se asomaba. «Los niños no conocen la maldad», musitó la figura, sus ojos negros como la tinta. «Pero tú sí». «¿Qué hiciste, César?». Desconcertado, se abrazó a sí mismo. «No. No tengo nada que ver con eso. Solo quería jugar». «¿Jugar? ¿Acaso eso es lo que hiciste?». El aire se volvió helado. Las imágenes a su alrededor mutaban, mostraban las caras de sus amigos, distorsionadas por el horror. «Basta», gritó, retrocediendo, pero la figura se erguía como una sombra definitiva. «Tú eres el que debe escuchar». César sintió la presión en su cabeza, un torbellino de recuerdos que amenazaba con volverlo loco. Ruidos de risas, el chorro de agua, las caídas, y ese grito que nunca debió haber salido. Cada fragmento se hundía profundamente, arrastrándolo. «Todo fue un accidente», susurró para sí mismo, intentando aferrarse a la razón. «No fue mi culpa». «Pero estuviste ahí». «La pregunta es, ¿cuánto más tiempo podrás huir?». La figura se inclinó más cerca, como si su aliento pudiera contarlo todo. «Es un ciclo, César».
Necesitas enfrentarlo. Necesitas volver al lago. El suelo debajo de él comenzó a temblar, casi pidiendo que se decidiera. La habitación se retorcía, el espejo, esa oscuridad sin rostro, lo atraía de nuevo. César respiró profundamente, sintiendo el frío helarle la sangre. Si vuelvo, ¿qué pasará? Te enfrentarás a la verdad. La verdad siempre duele, contestó la figura, su voz pareciendo surgir de múltiples rincones. Pero también cura. ¿Todavía quieres olvidarlo, o vas a rescatarla? Atrapado entre el miedo y la urgencia, César sintió que el tiempo se le escapaba. La figura no desistía, su presencia ahora un peso abrumador. Las risas crecían de nuevo, como ecos de una vida que se resistía a ser silenciada. No sé si puedo hacerlo, confesó, la desesperación desgarrando su pecho. No sé si tengo el valor. Es el único camino, César. Debes elegir, luchar contra tu pasado o permanecer atrapado en sus garras. Tienes solo 3 ciclos. Las sombras a su alrededor parecían moverse, girar en su condena. Acelerando su respiración, César cerró los ojos, sintiendo la presión del tiempo. Sabía que cada latido lo acercaba a una decisión, la línea entre la supervivencia y la condena difusa como siempre. Luchar o dejarse llevar, resonó en su mente, mientras la oscuridad parecía ganar terreno. Entonces, un grito desgarrador escapó su garganta. Está bien. Voy a enfrentar mi verdad. Abriendo los ojos, preparándose para su descenso, un rayo de luz surgiendo detrás de la figura encapuchada iluminó la habitación. Era su momento, su decisión. Pero justo cuando la luz se expandía, sintió que el suelo se desprendía. El retumbar de un eco distante llenó el ambiente. Demasiado tarde, César, se deslizó la voz, un guiño de hielo. La luz titiló, y lo siguiente que sintió fue la caída. Era un abismo interminable, y al fondo la verdad lo aguardaba como un predador ansioso por devorarlo. Y en el último instante, antes de desaparecer en la oscuridad total, vio el rostro de Valentina, sufriendo, extendiendo una mano hacia él. César. La oscuridad se cerró, y un vacío lo envolvió. En la distancia, un murmullo, una risa lejana resonó en el aire, mientras la figura encapuchada sonreía, esperando en las sombras, contemplando quién emergería del abismo. César sintió que la caída finalmente cesaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Abrió los ojos y se encontró en una playa desierta, las olas rompían suavemente en la orilla, pero había algo en el aire que le helaba la sangre. La claridad que lo rodeaba era engañosa, como si una niebla espesa estuviera a punto de desatarse. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz sonando ajena en el silencio. Se puso de pie, sintiendo la arena fría bajo sus pies descalzos. Miró a su alrededor. Aquella playa no le era familiar, pero una extraña sensación de déjà vu se apoderó de él. A medida que avanzaba, la oscuridad se acentuaba, haciendo que el horizonte pareciera acercarse, como una pared tangible. La figura encapuchada no estaba a la vista, pero sabía que no se había ido. La risa lejana resonaba una vez más, distorsionándose entre las olas. Era un canto de sirena, una llamada irresistible que lo instaba a profundizar en el misterio que lo consumía. Valentina murmuró, sintiendo su nombre como un eco desgarrador en el viento. La imagen de su rostro lo golpeó con una fuerza abrumadora. Recordaba risas compartidas, juegos bajo el sol, pero bajo todo eso, el gris del horror que nunca habían podido confrontar juntos. Tenía que encontrarla. Tenía que enfrentarse al lago. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un chapoteo a lo lejos. Se giró bruscamente. A lo lejos, en el agua oscura, algo se movía. César sintió la presión en su pecho aumentarse, como si la misma playa lo estuviera condenando a permanecer allí. Pero la necesidad de saber lo que realmente ocurrió aquella tarde en el lago lo llevó a avanzar, cada paso más tembloroso que el anterior. Valentina, gritó, su voz resonando impotente en la distancia. Las olas estaban quietas, como si la naturaleza misma esperara su respuesta. Pero solo hubo silencio, y entonces, de las profundidades surgió una figura delineada por sombras, la silueta de una niña que luchaba por liberarse de las corrientes. César susurró la figura, una voz familiar, pero llena de dolor. «Ayúdame, ¿qué te ha pasado?», preguntó él, sintiendo como el terror se alzaba en su garganta.
La niña Valentina arrastraba algo detrás de ella, una sombra que parecía crecer cada vez más, tomando forma a medida que se acercaba a la orilla. «Debo volver, ayúdame». Las corrientes tiraban de ella, mientras que una oscura figura emergía del agua, una sombra cuyo rostro estaba tapado, pero que emitía un murmullo inquietante, haciéndose más fuerte. El eco de risas se tornó en gritos, amplificándose como un trueno que sacudía todo a su alrededor. César sintió el horror atravesarle el pecho. «Déjala», gritó, corriendo hacia el agua mientras el terror tomaba forma. La figura oscura se volvió hacia él, sus ojos destellando con una rabia que apenas podía contener. «Tú eres el responsable, César. La verdad debe ser revelada». El miedo lo congeló por un instante, pero el grito de Valentina lo despertó. «César, por favor». Su voz se tornaba más débil, y César comprendió que no podía fallarle una vez más. Extendió la mano hacia la figura, ansioso, determinante. Cuanto más se acercaba, más la oscuridad parecía absorberlo. «No puedo dejarte». La voz de Valentina se mezcló con los gritos y risas de su pasado, una sinfonía de sufrimiento que lo reclamaba. Alargó la mano, pero la sombra lo rodeó, envolviéndolo en su abrazo helado. «¿Todo tiene un precio, César? ¿Estás dispuesto a pagarlo?» La figura sonrió, el eco de su risa resonando en las olas, mientras César se daba cuenta de que su lucha apenas comenzaba. De repente, el agua comenzó a burbujear violentamente, y una violenta corriente lo empujó hacia atrás. «No». Valentina, gritó, pero fue tragado por la fuerza del abismo, la oscuridad devorándolo. Y mientras la risa se desvanecía, una voz susurró desde las profundidades: «Bienvenido al ciclo, César». Este es solo el principio. Con los ojos llenos de terror, César se dio cuenta de que en ese instante, perdió no solo a Valentina, sino también la oportunidad de redención. Pero en la distancia, una luz titilaba, prometiendo respuestas. ¿Podría escapar del ciclo que lo llamaba? ¿O sería un eco más en la oscuridad? Todo tiene su precio, resonó en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberar su alma? El agua se arremolinaba a su alrededor, como un torbellino voraz que parecía devorar su voluntad. César se debatía, pero la fuerza oscura lo apretaba con dedos fríos, robándole el aliento. Sentía que su espíritu se desgastaba mientras la voz de Valentina se desvanecía, transformándose en un eco lejano. La luz que antes había visto comenzó a deslizarse fuera de su alcance, perdiéndose en una oscuridad infinita. «Ayúdame». La súplica luchaba por salir de sus labios, pero se quedaba atorada en su garganta. Era como si cada palabra fuera absorbida por el mismo pánico que lo rodeaba. La sombra, implacable, lo atraía más hacia el fondo. Entonces, algo cambió. Una fragmentación en la oscuridad reveló un pasaje, una luz tenue que parecía vibrar con una energía desconocida. César, entre la agonía y la desesperación, se lanzó hacia ella, nadando con una fuerza que no sabía que tenía. Sin embargo, cuando alcanzó el umbral de luz, una visión aterradora lo sacudió. Valentina no estaba sola, un grupo de figuras aparecieron ante él, igualmente atrapadas en esa misma pesadilla, con miradas vacías y expresiones de dolor infinito. César murmuraban al unísono, sus voces llenas de anhelo, como si lo reconocieran, pero también como si él fuera la causa de su sufrimiento. «No mires atrás», gritaron las figuras, sus palabras reverberando en el aire. Él sintió una punzada de horror. «¿Quiénes son ustedes?». La confusión y la culpa lo inundaron. La verdad le mordía desde adentro, pero aún no estaba listo para enfrentarla. Necesitaba encontrar a Valentina. «¿Valentina? ¿Dónde estás?», gritó, su voz resonando en la profundidad, intentando atravesar aquel abismo de sombras y lamentos. Pero antes de que pudiera reaccionar, una ola de frío lo envolvió de nuevo. La figura oscura estaba aquí, acercándose a él con una determinación aterradora. «Estás perdiendo tu oportunidad, César. El tiempo corre». Su voz, profunda y penetrante, le heló los huesos. «Puedes unirte a nosotros en la eternidad, o elegir la verdad, con su precio». César sentía que la desesperación lo arrastraba, siendo la última chispa de esperanza consumida por la sombra. Pero de repente, algo en su interior empezó a despertar. Recordó su infancia, la risa de Valentina resonando en su mente, los momentos felices que compartieron en aquellas aguas.
No puedo dejarte, Valentina. No puedo fallarte otra vez. Con una fuerza renovada, se enfrentó a la oscura figura. Déjala en paz. Si hay un precio que pagar, lo haré. Solo devuélvela. La figura se detuvo, y se inclinó hacia él. ¿De verdad estás dispuesto a pagar por lo que te pertenece? Su risa llena de eco retumbó en el aire, dejando una sensación de inevitable condena. Y entonces, de la oscuridad, emergió una mano. Valentina, o lo que quedaba de ella, se alzó entre las olas. Sus ojos reflejaban el terror de una verdad atroz. César, corrige el error, por favor. El mundo a su alrededor comenzó a girar, y ese grito desgarrador lo sacudía al núcleo. Todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. Con cada pulso de su corazón, la realidad se deformaba, mezclando lo que era, lo que fue y lo que podría ser. Justo cuando su mano alcanzó la de su hermana, un grito sacudió la penumbra. No es así como se hace. La figura oscura se abalanzó sobre ellos, inyectando terror en su ser. Y mientras el mar se rompía a su alrededor, César comprendió que la luz podía ser la salvación o la trampa final. Lograría rescatar el alma de Valentina, o se convertiría en otra víctima del ciclo eterno que lo reclamaba. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la playa se volvió un espejo de sombras, mientras todo parecía caer en un abismo de nebulosa perdición. César sintió que el aire se hacía pesado, como un manto de niebla que lo aprisionaba en una tormenta de recuerdos. Ante sus ojos, Valentina, en ese estado frágil y quebrantado, le extendía la mano, y su corazón latió con fuerza. No estás sola. Voy a sacarte de aquí, y gritó, desesperado, avanzando hacia ella. Pero la figura oscura se interponía entre ellos, envolviendo todo con su frío gélido y esa risa burlesca que rasgaba el silencio. ¿De verdad crees que puedes salvarla?, preguntó la sombra, su voz resonando como un eco distante que parecía dibujar cicatrices en el aire mismo. Tus errores te han llevado hasta aquí. No hay redención sin sacrificio. César sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y las risas de los niños perdidos retumbaban en su cabeza como un mantra aterrador. No puedo permitir que te lleven. No puedo fallarte otra vez, murmuró, sintiendo cada fibra de su ser luchar contra la presión del abismo oscuro. Es hora de que aceptes la verdad, César. La figura oscura se acercó, y mientras lo hacía, un vórtice de imágenes comenzó a girar en su mente. Los juegos en el lago, las promesas, aquella tarde fatídica en que todo cambió, el grito ahogado que nunca debería haberse oído. Recordaba el terror de ser un niño, y el peso de una decisión que había marcado su vida. César, ayúdame. Valentina lloró, pero su voz se desvanecía en cada oleada de dolor que la sombra aportaba a la escena. Él sintió que su corazón se rompía en mil pedazos, y la desesperación lo empujó a moverse de nuevo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres de mí?, preguntó. La figura sonrió, una sonrisa torcida y triunfante que hacía que César se sintiera, por un instante, insignificante. Debes aceptar lo que temes y pagar el precio, dijo, y con un movimiento brusco, la oscuridad se tornó en vórtice, absorbiendo todos los gritos, cada risa angustiada. César cerró los ojos, intentando concentrarse. Si tengo que recordar, entonces recordaré bien. No puedo seguir huyendo de lo que hice, se dijo a sí mismo, sintiendo que la resolución brotaba de su pecho como chispa al viento. Abrió los ojos nuevamente y vio cómo Valentina lo miraba, angustiada pero también esperanzada. Estoy aquí, Valentina. No te dejaré, prometió, y un rayo de luz comenzó a brillar del centro de su ser, resquebrajando la oscuridad que lo rodeaba. Era el momento de enfrentarse a su verdad. He estado huyendo. He escondido lo que pasó. Pero ya no puedo seguir así, gritó a la figura. Lo que sucedió en el lago fue un accidente, pero nunca lo acepté. Siempre viví con la carga de mi culpa, y si eso significa perderme en este ciclo, lo haré, si eso permite que tú seas libre. El viento susurró en torno a ellos, como si la misma naturaleza reaccionara a su declaración. La figura oscura se transformó, girando en espirales de sombras que parecían desvanecerse. No puedes querer escapar de ti mismo. El verdadero horror es lo que cargas, César. La oscuridad nunca se va. Eso no es verdad. La luz siempre puede brillar a través de las grietas de la oscuridad. No tengo miedo. Sé lo que debo hacer.
Solo deseo que Valentina esté a salvo. La luz de su interior pulsó y se expandió, y sintió una fuerza renovada rodeándolo. Valentina, aún perdida en las profundidades, miró con un atisbo de esperanza. César, su voz era menos un llanto y más un lamento de confianza. No me dejes. César extendió la mano, esa conexión tan poderosa entre ellos alcanzando incluso las profundidades del abismo donde ella estaba atrapada. Confía en mí. Gritó, y cuando la sombra intentó interponerse, César se plantó firme. Te desafío. No puedes ser más fuerte que el amor. La luz estalló de su pecho, llenando la habitación con un resplandor cegador. La figura oscura se retorció, tratando de envolverlo, pero era como intentar atrapar el aire. Las sombras comenzaron a disiparse, y las risas de los niños se tornaron en gritos de liberación. César. Valentina exclamó, expandiendo su mano hacia él. En un último esfuerzo, César lanzó su brazo. Adelante, las manos entrelazándose. En el fuerte clamor del viento y la luz, la oscuridad finalmente retrocedió. César sintió un alivio aplastante cuando logró jalar a Valentina hacia la luz, y al instante, una onda de energía vibrante fluyó entre ellos, como un destello que quemaba la negrura. Con un grito que resonó en el cielo, la luz intensa arrancó de la penumbra a Valentina, y César sintió su ser volverse uno, el dolor, la culpa, la oscuridad, se disiparon al contacto de su mano. Todo comenzó a cristalizarse, y ambos fueron arrastrados por una corriente de luz. Despertaron, finalmente, en la playa, el sol brillando y las olas rompiendo suavemente sobre la arena. Mirándose mutuamente, no había palabras, solo un profundo entendimiento de lo que habían enfrentado. Habían vencido a la sombra que había desgastado su espíritu. Lo logramos, murmuró Valentina, lágrimas de alegría deslizando por sus mejillas. César sonrió, su corazón aliviado, pero sabía que el camino de la redención era continuo. Lo hicimos juntos, pero también debo recordar lo que pasó. La sombra nunca desaparece del todo. Y yo estaré aquí contigo, siempre, le respondió Valentina, abrazándolo. A medida que caminaban por la orilla, entendieron que no solo habían redimido un capítulo de su vida, sino que habían encontrado una manera de sanar las viejas heridas. Eran libres. La sombra que una vez les amenazó había perdido el poder, y mientras avanzaban hacia el horizonte, el sol comenzaba a salir en una nueva mañana. Todo había cambiado, pero el amor entre ellos siempre brillaría por encima de cualquier oscuridad. Ahora, si estás leyendo esto y todavía no te has suscrito, necesitas hacerlo ahora mismo. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de las próximas historias exclusivas que hemos preparado solo para ti. ¿Te gustó este final? Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando más contenido. No esperes ni un segundo más, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber cómo te sentiste. Y recuerda, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Vamos, la comunidad crece más fuerte contigo a bordo.